Muy buenas noches, estamos aquí en el programa Opiniones Encontradas. Les doy la bienvenida esta tarde. Yo soy Lorena Rivera y el tema que nos trae esta tarde es matrimonio adolescente. El matrimonio adolescente está creando una polémica en la sociedad porque hay una parte en la cual hay la ley está protegiendo a los adolescentes que prohíben que menores de edad se casen y a partir de los 18 años es cuando se podría contraer matrimonio. Y en algunos estados, en los códigos civiles, había una dispensa donde por alguna cuestión de carácter grave o especial podían tener matrimoniarse los jóvenes menores de edad. Y por el otro lado hay ONGs que señalan que se les está coartando su libertad a los jóvenes de decisión. Por eso es un tema muy polémico, pero que involucra muchos aspectos, tanto de la parte emocional, social, educativa de los jóvenes. Y por eso estamos aquí en esta tarde para poder platicar sobre este asunto que es de interés general, de interés público y que toda la gente debe de estar informada sobre esta problemática porque también tiene muchas aristas que puede dañar el desarrollo de un joven, sobre todo si estamos hablando de jóvenes de 14, 15, 16 años que desean contraer matrimonio. ¿Están realmente preparados emocional, físicamente, económicamente? ¿Las leyes los protegen en cuestión de como un matrimonio cuando se casan, que es un contrato que deben de tener algunas cuestiones? Entonces, estamos aquí para hablar de ese tema desde diferentes perspectivas y le doy la bienvenida a Jazmín Zavala. Ella es terapeuta. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Y también a la maestra Rosa María Carrillo de la Universidad La Salle. Gracias. Psicóloga. Muchas gracias. ¿Cómo podemos abordar este tema en el cual los jóvenes... La estadística nos dice que han ido disminuyendo el matrimonio en adolescentes. Sin embargo, se está dando un poco más la unión libre, la unión informal entre adolescentes, no tanto como el matrimonio, pero sí que ha ido bajando la estadística de unos años a la fecha. ¿Cómo podríamos abordar esta situación de que te llega tu hijo, tu hija de 15, 14 años y te dice, yo me quiero casar con fulanito o fulanita, y el papá o la mamá no tienen la información o cómo abordarlo? Ok, bueno, gracias. Yo me permito hacer lo que amo esta tarde. A mí me encantaría expandirme en este momento en todo el mundo. Y precisamente primero vamos a ver el término adolescente y matrimonio. Para mí lo que es el matrimonio es un contrato voluntario. Y sí, efectivamente hay una gran polémica porque en esta época hay algo muy importante que está sucediendo, que es el embarazo, y eso creo que es una de las cosas más importantes que debemos de llevar a cabo. No están preparados ni físicamente ni emocionalmente, y la verdad es que sí necesitan, yo creo que mucha información. ¿Por qué es polémico? Porque hay leyes, y creo que lo más importante aquí es el gobierno ha permitido esas leyes como violaciones. ¿Qué pasa con un adolescente que ha sido violado? O sea, aquí ampara la ley, pero por otro lado hay una vida. Entonces sí influye mucho el hecho de que está joven, es una decisión no tan fácil, y económicamente yo creo que sí es clase media, baja, ¿no? No sé qué opina usted. De este lado, bueno, muchas gracias por la invitación a nombre de la Universidad La Salle. Bueno, pues para empezar, los jóvenes en esa edad de la que estamos hablando, la adolescencia, todavía no tienen la madurez ni física, ni psicológica, ni emocional para establecer un vínculo de tal nivel como es el matrimonial. De tal manera que, pues definitivamente mucho menos para ser la base y el sustento de una familia. Definitivamente, regresando un poco a la pregunta, si se acerca a este chico con la intención de establecer un vínculo matrimonial, definitivamente los papás, pues hay que informarse qué implica toda esa toma de decisión. Y definitivamente, aunque se cuarte la decisión de los jóvenes, no pasemos a un problema mayor, que sería establecer un matrimonio en jóvenes. Simplemente es
para empezar, es por tradición que se acostumbra que si la chica está embarazada, que generalmente es el motivo por el cual se quieren casar, pues definitivamente ya no es conveniente que se trate de tapar esa, pues un poco inclusive hasta problema social, ¿no? Esa vergüenza que se acostumbra a decir, es vergüenza de la familia de que la chica sea madre soltera, sino que más bien es pues exponer la situación a la chica, al joven en este caso, porque estamos hablando de gente que muchas veces está estudiando secundaria, son estudiantes de secundaria si acaso, y que definitivamente tienen que truncar sus estudios por establecer el matrimonio. Yo creo que vale la pena acudir pues con un médico de primera instancia, si hay la oportunidad con un psicólogo, que oriente a la familia del compromiso que se va a establecer. Y que en este caso, bueno, los jóvenes todavía están en una edad de ser asistidos por la familia y por lo tanto, bueno, pues de recibir esa ayuda. Hoy en día inclusive, aunque suene un poco complicado y de entender sobre todo, hay asociaciones que albergan a estas madres jóvenes para orientarlas, para acompañarlas en todo un proceso de embarazo y que al final del mismo decidan si se quedan con ese hijo o no, sin necesidad de establecer un matrimonio. Y yo creo que pues definitivamente la orientación por parte de los padres, de las personas de la familia que tengan un acercamiento con ellos, es fundamental para impedir de alguna manera o ayudarlos, apoyarlos a que no se dé ese matrimonio, ¿no? Por una cuestión más bien de pues una situación social. Claro. Aquí estamos hablando de que cuando hay un embarazo no deseado, porque los jóvenes empezaron con el despertar sexual y toda esta situación, y llega el embarazo y los papás están promoviendo el matrimonio, esa es una de las situaciones por las cuales se dispensa que se puedan casar los menores de edad. Pero si estos jóvenes mismos ya tienen una vida plena de pareja en el sentido sexual, pero no están embarazados y que lleguen, yo me quiero ya formalizar mi unión con él, ¿cómo abordarlo? Ok, es algo bien importante manejar 3 aspectos y ese va para todo el mundo, yo quisiera compartirlo a todo el mundo. Hay 2 palabras que se manejan mucho en un hombre y una mujer, que es querer y amar. Y yo espero que me estén escuchando toda la humanidad porque es una palabra... Querer es una palabra, etimológicamente significa dependencia o posesión. Cuando un adolescente o un padre atrás no está preparado para decirle eso a su hijo joven, hay un gran conflicto, porque pensamos que tenemos que tener a esa pareja para llenar un vacío, o sea, es mía, tiene que comportarse como yo quiero, tiene que vestirse como yo quiero, y lejos de ser un buen matrimonio, pues no sería un buen matrimonio. Pero bueno, si vamos al término amar, y eso etimológicamente, ¿qué significa a? Sin, etimológico, muerte, sin apego, sin dependencia, sin posesión. Entonces, cuando yo doy realmente ese amor, porque el matrimonio es un vínculo voluntario, entonces cuando yo doy ese amor, pero no espero, ¿podría sufrir? ¿Tú crees que podríamos sufrir? No, claro que no. O sea, pero cuando realmente, si nos ven a nosotros como papás, o sea, yo tengo una pareja, ¿por qué? Porque yo no estoy tan vacía, porque a lo mejor esa pareja llena mis expectativas, camina bien, se viste bien, habla bien, se comporta bien, tiene todo para mí. Entonces, yo creo que tenemos que tener bien claro si realmente estamos amando o teniendo posesión de esa persona. Porque realmente cuando tenemos esa posesión es un inmenso vacío que podemos generar nosotros como padres. ¿Hacia quiénes? Hacia nuestros hijos realmente. Pero los jóvenes están en ese momento decir, estoy vacía y me quiero casar a los 14, 15 años. El padre, eso es, nosotros somos el espejo de los hijos. Entonces, esas decisiones como nosotros como padres sí son de suma importancia. Porque a mí como me vean mis hijos, es esa neurona espejo que tenemos, que aunque le digan, ay, mira, esto es bonito y esto es padre y todo, y a mí me ven, una palabra dice, mucha gente, ¿no? Preocúpate por los valores que le das a tus hijos.
y yo diría, preocúpate porque diario te ven. Entonces podemos estar teniendo esos conflictos emocionales por vacíos. ¿Cómo nos damos cuenta? Es muy sencillo. Vicios, a veces no terminan la escuela. ¿Por qué? Porque hay un vacío dentro de ellos, ¿no? Emocional. Vicios, adicciones, sexualidad, mujeres, son muchos factores. Comida, ¿cómo nos vamos dando cuenta entonces de que estamos llenos? Como las neuronas, la red neural, me voy a expandir un poquito en esto, las redes neurales donde están las memorias entre los axones, es algo que se maneja del interior, y el exterior es una manifestación de ese interior. Entonces, yo todo lo que voy plasmando en este universo, en la vida con Dios, con mis padres, con el vecino, con el pordiosero, realmente es mi interior. Entonces nos damos cuenta que muchas veces lo hacemos por aprobación, por querer. Es sencillo, si estás sufriendo, y ese va para todo el público, todo el mundo que nos ve, si estás sufriendo realmente por alguien, es querer, y es un vacío, definitivamente. Pero los jóvenes hacen consciente este vacío. No, definitivamente, inclusive habría que partir de esa línea de por qué se quieren casar, de qué huyen, por qué quieren salirse de casa. Pero si ellos están convencidos de que no quieren ni huir, ni salirse de casa, que es su deseo tener una pareja, vivir en matrimonio, porque la abuelita o la película o algo en su entorno los motivó. Sí, para mí creo que ya inclusive no es lo mismo ser un adolescente de 17 que ser un adolescente de 13, partiendo de ahí. Ya hay una madurez, entre comillas diríamos, más allá en el chico de 17 años. En este caso, convendría a los padres, a ambos padres, de plantear cómo van a solucionar su día a día, porque creo que esa parte del noviazgo, del idealismo, de qué vamos a vivir, de que siempre todo va a ser amor y todo va a ser dulzura, pues esto es como de telenovela y de película. Hay que verlo en el día a día, a ver de qué van a vivir, de cómo van a solventar sus gastos, para empezar, dónde van a vivir, cuánto cuesta vivir, porque si estamos hablando de una chica, un chico de 14 años, probablemente difícilmente ellos se han hecho cargo de una parte económica de casa, de su hogar. Bajo esa situación definitivamente sí tiene que plantearse el contexto de cómo van a salir ellos adelante y qué viene después de, porque si ellos estudian, van a seguir estudiando, van a dejar la escuela, se va a dedicar ella al hogar, él se va a dedicar a trabajar. Creo que como padres sí vale la pena sentarse a hacer ese planteamiento de cómo se ven ellos probablemente en 2 años, en 5, en 10 años. Si van a tener hijos, ¿qué implica tener un hijo? Inclusive, hablando de la madurez que puede tener una mujer para tener un hijo, pues a los 14, 15 años no se tiene esa madurez. Y por lo tanto tampoco para una educación de ese niño. Entonces, sí es como ese planteamiento. Ahora, y estábamos hablando sobre cómo hacer si los jóvenes son conscientes de esos vacíos y cuál puede motivarlo para decir sí me quiero casar. Claro, sí, comenté hace un momento que, muy importante esta comunicación y sobre todo ese planteamiento del día a día de los jóvenes que quieran establecer un vínculo matrimonial. Esto pensando en que fuera una familia funcional, donde existe comunicación, donde existe ese acompañamiento. Sin embargo, muchas de las veces no es eso. Hay una familia disfuncional, donde alguno de los padres es ausente, probablemente algunos tengan adicciones. Y generalmente, pues si los jóvenes estudian, probablemente los maestros, el orientador escolar, el psicólogo, va a captar esa situación que se está presentando. En las escuelas, pues vivimos a veces ese, diríamos, termómetro acerca de cómo está el estudiante. El primer termómetro es el desempeño del chico. Y generalmente un chico con bajo desempeño,
con ausencias escolares, pues algo ocurre y ahí es donde nos planteamos los maestros de qué está pasando contigo y lo canalizamos, ya sea pensando dentro de la escuela en una misma área que se pueda manejar, que es orientación escolar, o bien hacia afuera. Esto es enfocarlos, orientarlos hacia los centros, por ejemplo, centros de integración juvenil, que tienen que ver con la parte de adicciones, muchas veces cuando los chicos están en una cuestión de adicciones, y orientarlos hacia un contexto, hacia un área donde puedan ellos recibir esta información. Bien, muchas veces a través de la misma dirección escolar, donde también se les va a canalizar y se les va a orientar para que ellos pues puedan recibir una ayuda. En psicología decimos lo más prohibido es lo más deseado, entonces entre más se le plantea la situación al joven de que no lo hagas, vas en contra de lo que se te podría sugerir, entonces estamos orillándolos a que lo hagan. En esta cuestión es importante que se le dé información, si el joven también así está abierto a recibirla, y sobre eso pues se le vaya orientando a qué es lo que él va a presentarse cuando se dé ese matrimonio. Es su elección decirle y hacerle saber que es su derecho de elegir lo que esa persona quiera, pero que lo tiene que hacer desde un contexto informado. Pero ahí justamente estamos hablando de una familia que tiene acceso a la información, acceso a la educación, con un nivel que se supone que podemos procesar la información y saber cuáles son las consecuencias, las obligaciones, las responsabilidades. Pero en el caso de familias donde padres ausentes porque tienen que trabajar, porque los dos tienen que llevar el sustento a la casa mientras ellos estudian, o a lo mejor no tienen acceso a la educación estos jóvenes, ¿qué hacer? ¿Cómo esto impacta en el desarrollo de estos jóvenes que quieren contraer matrimonio o vivir en unión libre? Porque es finalmente estar dos adolescentes, uno de 14, 15, 16 años, 17, hacer una vida de una persona madura, que ya tiene, se supone, una conciencia de lo que significa una unión entre dos personas y todas las responsabilidades que implican. Claro. Bueno, recordando lo que es un poquito el matrimonio, que es ese contrato voluntario, nosotros como sociedad realmente tenemos que tener ese cambio. Ayuda siempre hay. Yo lo he visto, es ayuda gratuita en los centros de salud. Ahorita acabamos de terminar un proyecto para adolescentes embarazadas y fue extraordinario porque es igual nos vamos a lo que es medio, ¿no? Entonces llegan niñas de 16, 14 años y recordemos, y para todo el público, que de 0 a 7 años es cuando se forma un adulto. Entonces, sí somos el espejo realmente de nuestros hijos. Como sociedad, a quien nos corresponde más es a nosotros como padres. Es tan importante, me voy a meter un poquito más profundo a lo que es la red neural, es tan importante que nosotros nos conozcamos como seres humanos y sepamos que realmente, si nos vamos un poquito atrás sobre las cadenas transgeneracionales, ¿dónde se filtró esa información? ¿Por qué mi hijo se está casando a temprana edad? Y si nosotros vemos y los espectadores ahorita recorren sus cadenas atrás, sus padres, sus abuelos, sus ancestros, o sea, somos ese espejo. ¿Quién necesita cambiar realmente esto? Nosotros como padres, definitivamente. Y yo creo que también como sociedad, proyectos siempre hay. Yo lo vi, o sea, en el centro de salud se ganó el proyecto y se dio el proyecto medio año. Y fue extraordinario porque yo veía nacer a los bebés y sanos. Entonces yo digo, ¿no? La vida nos empuja todo el tiempo a aprender algo. Claro. Igual a romper esas cadenas que se vienen repitiendo. Pero ¿dónde está esa información? ¿Quién nos dice? O sea, ¿quién nos dice esa información de por qué se están habiendo tantos suicidios en mi familia? ¿Por qué tantas separaciones? ¿Por qué todos se están casando jóvenes? Las escuelas, el gobierno, el Estado, ¿qué papel está jugando en esto entonces? Ok, el tema que se dio precisamente fue de las leyes. Ellos apoyan totalmente. Ellos apoyan la interrupción del embarazo, claro. Yo les decía, a mí me toca hablar de las leyes y resulta que ustedes me van a dar la respuesta, ¿no? Porque ustedes ya están embarazadas, ¿no? Ese derecho a la vida, o sea, es una ley, pero también tienen derecho, por ejemplo, cuando una persona adolescente queda embarazada y es por un violador, tiene derecho.
O sea, el gobierno apoya todo eso. Y a veces por miedo, por no decir, por las circunstancias, nos quedamos calladas, jovencitas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Una, ¿qué puede pasar si quedo embarazada de un violador? Ok, me apoyan psicológica, me dan pediatras para mi bebé, todo ese apoyo lo tienen, pero qué importante también es escuchar el corazón. Creo que esa es una de las cosas que más a mí me importa más, porque una chica que tenga una interrupción del embarazo trae mucha culpa, trae un duelo. Pero si fue justamente violada y ese producto, o sea, ese bebé cómo va a ser después? Entonces, eso es lo que tiene que checar ese gobierno. ¿El gobierno qué tendría que hacer entonces? Filtrar todas esas personas. ¿Por qué? Porque el primer, donde llegan es al centro de salud. Filtrar a esas personas y darle ese apoyo psicológico. Si es que realmente la madre lo permite. Es válido, cualquiera de los dos. Tienen psicólogos por si lo decide, por si no lo decide. Tienen psicólogos. Hasta los 18 años tienen psicólogos. Claro. Pediatras. Y psicólogos para posteriormente el niño, ¿no? Que va creciendo, adolescente, y esa parte. Entonces, por las dos partes, si lo deciden los adolescentes, como padres sí debemos de tener la obligación de llevar a nuestros hijos a que se conozcan. ¿Por qué? Porque si va a haber sufrimiento. Cada pérdida que tenemos desde el vientre de nuestra madre nos trae un duelo y un luto. Dolor y llanto, todo el tiempo. Ok, perfecto. Tema del matrimonio adolescente. De acuerdo con la ONU, el permitir que los jóvenes se casen coarta su educación, pone en peligro su salud, el derecho a desarrollarse y a tener una vida digna. Entonces, aquí el asunto es, y en México los códigos civil ya lo están prohibiendo, ya no hay estas dispensas que se daban en algunos estados por alguna cuestión especial o justificada, ¿no? Sin embargo, vemos cada vez más embarazos a temprana edad. ¿Qué pasa cuando una chica 14, 15, 16 años se embaraza y esa familia quiere forzosamente que se case? O que se case para formalizar y limpiar la honra de la familia. A estas alturas, en este tiempo en el que vivimos, seguramente se sigue dando, porque somos una sociedad muy conservadora. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo tratamos este asunto de decirle a lo mejor a los papás que por ahí no va a obligar a estos jóvenes a casarse porque está embarazada, cuando ya hay otras opciones? Por ejemplo, que por lo menos aquí en la Ciudad de México el derecho a decidir está permitido. Si una mujer no quiere tener ese bebé, lo puede hacer porque es su derecho y no está penado aquí en la Ciudad de México, por lo menos. Sí. Bueno, de entrada yo creo que preguntarle a la joven qué quiere hacer, porque generalmente, y hablamos de 13, 14 años, los padres son los que toman la decisión por ella. De entrada es preguntarle a ella qué es lo que quiere. Difícilmente, aunque los padres le vendan esta idea, la joven va a decidir casarse. Lo está haciendo por esa presión familiar, esa presión social, precisamente porque es considerada la deshonra de la familia. En ese contexto es plantearle que, bueno, pues finalmente el haber tenido también un bebé implica una responsabilidad. Y bueno, es complicado. Algunas familias deciden apoyar, justamente en estas familias funcionales, deciden apoyar a las hijas, sobre todo, que son quienes se quedan con el bebé, a que continúe estudiando y alguien de la familia, la abuela, la tía, alguien cuida al bebé. Sin embargo, el conflicto es en las familias disfuncionales. ¿Qué ocurre? Lo decía hace un momento, hay organizaciones que acompañan en ese proceso de embarazo a la joven. Muchas jóvenes son pues prácticamente corridas de sus casas porque, bueno, pues finalmente están embarazadas, y estas asociaciones las albergan, les dan un acompañamiento médico, psicológico, y las preparan justamente para tomar esa decisión.
¿Qué quieres hacer? ¿Quedarte con tu hijo? ¿Ser una madre soltera? Si ella decide eso, bueno, pues se le encausa a ciertas organizaciones, instituciones, donde le van a apoyar a que pues tenga una guardería donde dejar a su hijo, por otro lado que busque trabajo. Sabemos que con un nivel escolar bajo, pues probablemente no va a encontrar un trabajo que le dé un buen sueldo, salario, sin embargo, va a tener un modo de vida que poco a poco pues ella tendrá que ir saliendo adelante, ¿no? Por un lado. Por otro lado, bueno, pues va a estar aquellas oportunidades de que la chica pues decida abortar y que, bueno, pues finalmente también hay que darles acompañamiento para que asuma esa situación o ese rol, ¿no? Bajo el contexto de decidir casarse, bueno, finalmente pues tiene también que asumir ese rol, porque finalmente tendrá ya hoy nuevas responsabilidades, atender a un bebé, atender una casa, si hay oportunidad de seguir estudiando, que creo que la parte económica es la que se ve más perjudicada finalmente, porque bueno, pues ya el estudiante, la pareja que es estudiante, pues hoy en día tendrá que salirse de estudiar para poder trabajar y cubrir claro, los gastos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una decisión bastante compleja, que tiene diferentes aristas. La preocupación es en los hogares disfuncionales. En las escuelas, generalmente, y el orientador escolar, el psicólogo, busca lo que se le llama la red de apoyo. Bueno, ¿quién es tu red? La abuela, la tía, si no está el papá o la mamá que están ausentes o alguno de los dos ya falleció o tienen alguna adicción, se decide ir con esas redes de apoyo, con la finalidad de que, bueno, pues esa chica reciba ese acompañamiento, que principalmente ella es la que se considera que es la más perjudicada porque es la que tiene a cargo el bebé, ¿no? Pero ese es en el caso cuando deciden que van a apoyar solo a la hija, pero no apoyan el matrimonio. Pero claro, cuando los papás dicen te casas porque te casas y ellos no se quieren casar, ¿cómo tratarlo? O sea, los papás de ella dicen, tú te casas con el muchachito porque te embarazó y ahora van a asumir las consecuencias. Esto no es un juego, pero esa es una familia en la que a lo mejor tienen alguna información, pero también es un poco muy conservadora, muy cerrada, sin tener un horizonte más allá de la información. Pero cuando ellos dicen, pues sí, cometimos un error, pero no nos queremos casar, yo quiero abortar, y los papás dicen, aquí nadie aborta y te tienes que casar porque te tienes que casar, aunque tengas 15 o 16 años y el chico de tu misma edad o un poquito mayor o un poquito menor. Okay. Yo aquí la verdad es que estas palabras van para todos los papás, hombres, definitivamente. Pasa algo bien importante aquí. Uno es realmente quien tiene que decirles, ¿qué quieres, no? O sea, ¿qué quieres con la vida, con tu carrera, con este matrimonio? Y la gran pregunta que siempre tienen que hacer es, ¿qué sientes? ¿Por qué? Porque el sentir, o sea, es una hormona, o sea, es un neurotransmisor. ¿Qué pasa entonces cuando yo digo, no me quiero casar, ¿no? Y los papás dicen, pues te casas. ¿Una hija frustrada? No, ¿verdad? No queremos hijos frustrados, tristes, deprimidos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? Esas dos preguntas. ¿Qué quieres y qué sientes? Porque si al niño le voy a decir, si te casas, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Se va a enfermar, va a engordar, va a sentir ansiedad, angustia. Y yo tampoco quiero un hijo así. Eso no tenemos que hacer. Es importante que realmente ustedes, chicas, si me están escuchando y son adolescentes, se pregunten qué sienten y ámense y que tengan el poder de decir, ¿sabes qué, papá? No quiero esto, quiero esto. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que haga algo que yo no quiero, voy a vivir toda mi vida frustrada. Entonces, es de suma importancia, papás, voy de nuevo, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué se están yendo nuestros hijos adolescentes? Porque hay un vacío, tal vez tú como padre no te acercas a tu hijo y le dices, te amo, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que está pasando en tu día, ¿no? ¿Cómo te fue? Te beso, te abrazo, te siento. Llega un masculino, el área masculina de la mente, ¿y qué es lo que pasa? Me voy con él. Okay. Amen a sus hijos, expresen. Eso me parece muy importante. Estábamos en el tema de los papás deciden que quieren que se casen estos jóvenes porque la deshonra. Pero, por ejemplo, cuando los hijos dicen, no me quiero casar, porque no me quiero... Pero, ¿qué pasa también cuando los papás dicen, mis padres se casaron
a los 16, 17 años y tuvimos una familia grande, numerosa, con 8 o 10 hijos. Yo quiero que mis hijos también sigan esos patrones. ¿Cómo decirle a un adolescente, te tienes que casar a los 16 años, si no, tu vida ya no vale porque rompes una tradición familiar? Okay. ¿Cómo abordarlo? Claro, bueno, para empezar, eso estadísticamente hablando también ya ha cambiado a mayor escolaridad, menos esa posibilidad de casarse a muy corta edad. Y bueno, pues yo creo que si en este caso el joven está presionado por esta tradición familiar de los matrimonios muy jóvenes, hoy en día hay muchas formas en que los jóvenes se informan. El Internet es un mundo que abre puertas y que abre mentes también. Entonces, bajo ese contexto, el joven planteándose en esa idea, pues hace esa búsqueda de información. Inclusive hay hoy en día, por la generación también en la que estamos, los millennials, la generación Z, que son personas más reflexivas, más cuestionadoras, ya acabó ese mundo en donde se siguen patrones y ellos lo que hacen es un poco una recapitulación de lo que ha sido la vida, ¿no? Lo que ha sido la vida de una mujer que tuvo a lo mejor 6, 8 o más hijos y que no pudo continuar probablemente los estudios, que no pudo hacer prácticamente lo que la mujer deseaba. Y ese joven hoy en día, pues, o esa chica o chico, no están dispuestos a seguir ese patrón. Hacen el planteamiento también a veces el papá, trabajar a veces dobles jornadas para cubrir una familia, las necesidades de una familia, y bueno, pues ese planteamiento pues hace que confronte muchas veces a esos padres también en una realidad que les ha tocado vivir a los chicos, a los hermanos, o a un grupo de hermanos probablemente con carencias, probablemente con dificultades económicas, y que ellos no están dispuestos a vivir. Ellos tienen otros planes, ellos tienen otra visión de lo que quieren, como bien lo comentaba la especialista, es decir lo que quieren, lo que les gusta, lo que también no quieren hacer, lo que no quieren seguir. Y hoy en día se van a encontrar también con algunas personas que los van a apoyar, está el primo, está el tío, el amigo de la familia, que los acompaña en ese proceso, que a veces se apoyan en ellos para que, oye, tío, habla con mi papá, porque fíjate que él quiere esto conmigo, y yo quiero seguir estudiando, yo quiero trabajar, yo quiero viajar, y bajo ese contexto, bueno, pues es el que los papás de alguna manera, pues al estar recibiendo esa información del exterior, pues poco a poco van a ir abriendo su mente, ¿no? Y su las visión. escuelas, por ejemplo, las escuelas secundarias, las preparatorias, porque es en el ámbito más o menos de la edad en la que están estos jóvenes, secundaria y preparatoria. ¿Cuál es el papel que le están jugando bien las autoridades educativas? No, definitivamente yo siento que no. O sea, yo lo observo, ¿no? O sea, son los proyectos que se dan, son proyectos que nosotros como sociedad, bueno, yo como Yasmín Zavala puedo meter porque yo veo que la humanidad está teniendo un conflicto, ¿no? Pero no están apoyando en su totalidad. Deberían tomar esas medidas para dar esos cursos realmente, ¿no? Y sobre tu pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué por la abuelita, por herencia, Hay dos nada más factores. O el ego o tu interior. ¿Pero el ego de los padres o de los adolescentes? El ego de los padres. ¿Por qué? Porque por apariencias yo puedo tener algo. ¿Por qué? Porque tengo un nombre, porque mi familia es así, porque ya llevamos muchas generaciones y como tú. Entonces, ese mundo existe aquí, pero no es un mundo real, ¿eh? Porque si realmente nos vamos al interior del qué sientes, ahí es donde vamos a ver realmente qué persona eres. ¿Qué ser humano eres? Porque podemos hacerlo por apariencias. Y yo les preguntaría, ¿cuánto creen en la humanidad que estemos por apariencias? ¿Cuánto sería? Pues el mayor porcentaje que se pueda, ¿no? El mayor porcentaje. Entonces, papás, hay que despertar ante esto. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a tener, si ellos deciden realmente tener ese matrimonio, al final del camino lo van a hacer bien. Claro. Pero sí necesitamos esa ayuda ante la sociedad. O sea, como gobierno definitivamente sí se necesita esa ayuda. Esa orientación. Esa orientación. Y por ejemplo, cuando ya se da el caso de los adolescentes que se casaron o viven en unión libre, la sociedad lo señala, sufren de bullying de alguna manera. ¿Cómo tratar a una pareja de jóvenes que se casaron o viven en unión libre y son señalados, criticados y
a pesar de todos los problemas que ya están enfrentando, todavía tienen que enfrentar otro más. ¿Cómo abordarlo? Sí, definitivamente, bueno, pues hay esa carencia de programas que me parece que desde el nivel de gobierno, lo que mencionaban en la parte de las escuelas, creo que hay más bien buena voluntad de algunos maestros de secundaria que programas específicos. Creo que también los maestros de secundaria no están preparados para abordar un tema de esta índole. Y cuando ya se tiene esa cuestión de que hay un matrimonio de jóvenes, pues reciben ese rechazo de la sociedad. Generalmente se les cataloga, se les tipifica de irresponsables, de inmaduros, y pues inclusive se les cierran puertas para apoyos de trabajos económicos. Y bueno, generalmente estos jóvenes pues tienen que ir buscando esos, diríamos, esos apoyos con familiares, con amigos, ellos mismos en ese momento se dan cuenta que es más difícil de lo que probablemente ellos pensaban en ese momento de tomar la decisión. Y bueno, la carencia de programas de gobierno, como lo decía, que no apoyan esta cuestión de un acompañamiento hacia los jóvenes. Generalmente se apela a la voluntad de aquellas personas a la buena voluntad que deciden ayudar a los jóvenes, probablemente desde brindarles un espacio para que vivan, brindarles un trabajo, en algunos casos, bueno, pues darles oportunidad de que tengan trabajos de medio tiempo, claro, para que ellos puedan seguir haciendo otras tareas, desde cuidar un bebé o estudiando, facilitándoles información, porque la verdad es que a esa edad también se carece de mucha información, entonces se les está señalando como becas o bien educación abierta, ¿verdad? Pues hay una beca para que pueda el joven seguir estudiando, o programas de educación abierta para que lo haga en diferentes momentos, que le queden pequeños espacios que le queden libres, claro, ¿no? Apoyos e información para estos jóvenes que decidieron vivir en matrimonio o en unión libre. Vamos a hacer un de matrimonio adolescente y bueno, Jazmín, tú tienes un punto de vista un poco diferente. Ok, añado un punto más. Ok. Me parece perfecto lo que dijo la especialista y añado la autoestima. Es algo bien primordial. Tenemos al gobierno, pero también nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, ¿desde qué punto lo podemos hacer cuando a lo mejor no está en esa capacitación del gobierno? Claro que lo podemos hacer desde casa. ¿Cómo? La autoestima. Puntos importantes de la autoestima. La autovaloración, o sea, ¿cuánto valgo como persona? ¿Quién nos va a decir todo eso? Pues sí, nuestros padres, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo valgo como persona? ¿Cuánto me respeto como persona? ¿Cuánto me conozco yo como persona? Entonces es muy importante que nosotros como papás el autoestima lo tengan alto, definitivamente. Claro. En vez de decirle, oye, no puedes, eres un tonto, nunca lo vas a lograr, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, con las posturas de las ONGs que dicen que deben de mantener las dispensas y que si unos jóvenes deciden por voluntad propia contraer matrimonio o vivir en unión libre, a partir de esta autoestima, ¿tú estarías de acuerdo que estos jóvenes se involucren en una vida que les va a cambiar la vida? Definitivamente sí. Ok. Si realmente, o sea, contamos con todo ese apoyo. Porque de verdad renunciar a la vida es traer una carga, un duelo tremendo. Bueno, ¿Y tú, Rosa María? Me parece que este es un tema que llegamos a hablar del matrimonio adolescente justo porque no se habló cuando eran niños. Creo que desde pequeños, esto estoy hablando desde los 4 o 5 años que se empieza la formación de valores, se tiene que ir inculcando en aquellos pequeños, insisto, en una familia funcional donde hay esa comunicación, donde hay esa cercanía, acerca de los valores, acerca de la responsabilidad y el compromiso, la importancia de las relaciones interpersonales que debe uno ser responsable en el vínculo con ellas. Creo que llegar hasta la adolescencia y presentar esta situación, esta problemática, me parece que probablemente pudo haber faltado cosas en el camino. De ser así, creo que la autoestima es muy importante. Sin embargo, la autoestima se construye prácticamente desde que un bebé nace, ¿no? Okay. Inclusive, algunos lo dicen, desde que están en el vientre. Y bajo ese contexto, pues se tiene que ir construyendo la autoestima justamente en esa valoración, ese respeto que se lleva a lo largo de los primeros años, para que justamente en la adolescencia, que es la etapa más complicada, pues se pueda de alguna manera trabajar con estos valores. Entonces yo invitaría a los papás a que trabajen con sus hijos desde pequeños. Claro, información
comunicación, padres, hijos, las instituciones educativas en las que están cursando, y aquellos que no tienen esas posibilidades, el gobierno los gobiernos locales, estatales. Y las redes de apoyo, ¿no? Hablando de los familiares en primero o segundo grado probablemente. Claro, es muy importante la información. Entonces, en la cuestión, por ejemplo, de vulnerar los derechos de los adolescentes, ¿cómo tratarlo? ¿Con respecto a la sociedad o con respecto al gobierno? No, con la sociedad. Con la sociedad. Ok, pues yo creo que sí es muy importante que nosotros nos unamos, definitivamente. A mí me encantaría, tengo aquí algo en la mente, una película realmente de cómo nos proyectamos desde nuestra red neural y podemos romper todas esas cadenas, pero somos nosotros. O sea, somos nosotros los que estamos haciendo todo esto. No le podría yo echar toda la culpa al gobierno, definitivamente no, porque él es mi espejo. Entonces, si yo me profundizo en mi interior, sé que yo tengo parte de toda esa carencia, ¿no? Y entonces, pues sí, yo creo que despertar ante la humanidad y aunque seamos uno que cambiemos, pues yo creo que ir haciendo esa conciencia colectiva, ¿no? Claro. Es de suma importancia. Es un tema muy polémico el matrimonio adolescente, porque por un lado hay que respetar sus decisiones, pero guiarlos a la vez y decirles todo lo que representa una toma de decisión tan importante, porque se truncan sueños, un desarrollo incluso físico, emocional muy importante en esa edad, ¿no? Claro, y como sociedad realmente sí estamos truncando muchas cosas, estamos truncando mucho avance ante la humanidad, y eso sí es importante que lo nombre, porque no sabemos cómo hacerlo. Yo estos 10 años de trascendencia, yo me doy cuenta que si cambio yo, cambia todo, ¿no? Entonces yo tendría una intención muy grande de proyectarlo. No tengo los medios, la verdad. Pero si hay un patrocinador que me está escuchando, pues aquí estoy, ¿no? Claro. ¿Dónde acercarse estos padres de familia que tienen adolescentes y que se están dando cuenta de que ya están en un despertar y que pudieran tener una toma de decisión quizá no tan favorable para ellos? ¿Dónde acudir? Bueno, pues el DIF es una instancia que generalmente ofrece esa asesoría, inclusive también en Locatel dan esa asesoría psicológica, esa orientación de instituciones donde la gente puede acercarse cuando tiene una problemática de ese tipo. Y bueno, a través de esas redes que poco a poco se van construyendo, hablo en este caso específicamente de Locatel porque creo que todo el mundo estamos en ese acceso del teléfono y dedicar la manera de cómo comunicarnos, de tal manera que se pueda ir estableciendo redes y vínculos con otras instituciones y organizaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo y bueno, yo también ofrezco, yo llevo 10 años en un centro, soy la directora de ese centro, es el Centro de Tanatología Un Nuevo Amanecer, somos egresadas de la Universidad Pontificia de México y estamos en su servicio, ¿no? ¿Me puedo dar mi teléfono? Adelante, es el 55 52 10 89 41 y 58 42 21 58. Estamos para servirles y bueno, siempre hacemos terapias vivenciales, no nada más es razón, sino vívelo, siéntelo, sácalo. Eso es lo importante, Gracias. ¿no? La sociedad que tenga esta información. Yo les agradezco muchísimo su presencia. Es un tema que debe de preocupar a la sociedad, que debe de estar en el centro también de la discusión, en las políticas públicas, en las escuelas, en los hogares, con nuestras redes de familiares, de amistad, para que justamente estos jóvenes puedan tener un futuro digno y no trunquen educación, cuiden su salud y toda la parte emocional y física que esto conlleva, pues tomar una decisión de ese tipo. Claro, y adolescentes, pues yo les digo que si ya están en su matrimonio y están embarazadas, ¿quién dice y no? La vida las está empujando a aprender algo. Claro. Entonces, abiertas para esa enseñanza. Abiertas. Información y comunicación. Información, comunicación, cualquier duda ahí está. Yo les agradezco mucho su atención esta tarde-noche aquí en Opiniones Encontradas. Soy Lorena Rivera y me despido.